Ready. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Reciban un saludo desde su ministerio Fundamento en el 565 de la Dyer Avenue en Cranston, Rhode Island. Una vez más le damos las gracias por los comentarios que nos mandan, por las preguntas también que nos hacen y por darnos también nuestra llamada para hablar sobre temas y tópicos sobre las cosas que hemos hablado en este lugar. Hay muchas preguntas y muchos mensajes que no he podido contestar, pero poco a poco yo voy a ir contestándole los mensajes y mandándole información en orden con las preguntas que ustedes tienen. Porque, como ustedes saben, este es un ministerio que su nombre es Fundamento. Las personas que están en este lugar se están preparando y son personas que tienen cierto conocimiento de la Escritura. Y todo lo que se hace en base en un principio y en un fundamento antes de venir al púlpito para llevar un mensaje o un estudio. Y esos son uno de los propósitos que tenemos en este lugar, es darle la oportunidad a las personas que quieren prepararse y enseñar sus estudios o empezar a trabajar en algún don que Dios le haya dado, incluyendo el don de la predicación o de la enseñanza. Entonces lo vamos enseñando de acuerdo a la homilética y la hermenéutica y de acuerdo a la escritura para que aprendan a preparar sus mensajes y para cambiar las cosas de como muchas veces se hacen y se están haciendo, no hablando lo mismo que por 50 años estamos yendo a donde quiera que vamos, sino tratando de quitarle el manto a la escritura para que su palabra que está escrita por fin fluya, porque estamos en un tiempo donde Dios está haciendo una reforma no solamente en las iglesias, sino sobre todo el planeta. Bueno, hermano, Dios le bendiga, Dios le guarde. Vamos a orar para hacer lo que a Dios le gusta antes de empezar a hablar sobre este estudio. Padre Santo, te damos gracias, Dios Todopoderoso, por la oportunidad que una vez más tú nos das para venir a este lugar y llevar este estudio, que son el estudio que pertenecen a tus palabras. Danos, Señor, el entendimiento y la luz que necesitamos para poder ver un poco más allá de lo que simplemente leemos como una letra, porque Cristo está en la Escritura. El Rey esconde las cosas, pero es un deber de los príncipes buscar lo que el Rey ha escondido. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias, y también bendecimos a todas aquellas personas en el nombre de Jesús que de una forma u otra nos miran y se están acercando hacia nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, en esta tarde vamos a hablar de un salmo que se llama el salmo número 103. En esta tarde vamos a hablar desde el Salmo 103, versículo 1 hasta el versículo 5. Vamos a ver algunos términos que están en el Salmo 103 para expresarlo en una forma que sea como un orden. Tratando de entrar en el Salmo 103 y estos 5 primeros versículos y trabajar con lo que está ahí adentro, que sean sus palabras principales. O sea, vamos a agarrar estos 5 versículos y vamos a entrar en ellos y vamos a sacar las palabras centrales que están en ellos y vamos a expresarlas, vamos a desglosarlas. Primeramente, déjeme decirle, hermanos, que los salmos se estudian de acuerdo al libro de la Biblia que usted esté haciendo un trabajo
o que usted esté escudriñando. Por ejemplo, desde el Salmo número 1 al Salmo 41, ese salmo, si usted tiene una Biblia de estudio, usted va a ver que cuando usted abre su Biblia en los salmos, usted va a ver que dice libro 1, libro 2, libro 3, libro 4, libro 5. Lo que nos quiere decir la Escritura con esa numeración de los libros en los salmos es que del Salmo 1:41, que del Salmo 1 al Salmo 41 lo tenemos que estudiar en combinación con el libro de Génesis. Y que desde el Salmo 42 hasta el Salmo 72 lo tenemos que estudiar con el libro de Éxodo. Y desde el Salmo 73 al Salmo 89 lo tenemos que estudiar con el libro de los Levíticos. Y que desde el Salmo 90 al Salmo 106 lo tenemos que estudiar con el libro de Números. Desde el Salmo 107 al 150 lo tenemos que estudiar con el libro de Deuteronomio. Entonces aquí hay un paralelo. Si usted está haciendo un estudio sobre el Salmo 1 al 41, usted va a tener que obligatoriamente navegar en el libro de Génesis. Y así sucesivamente va a estar en los 5 libros de los Salmos, de acuerdo a como su escritura lo tenga numerado. Y todos esos 5 libros van a estar trabajando en combinación con los primeros 5 libros de la Escritura, que es lo que le llamamos el Pentateuco. Y ahí va usted a darse cuenta lo que son salmos mesiánicos, lo que son salmos acrósticos, lo que son salmos graduales, lo que son salmos mesiánicos. Cada uno tiene sus renglones para que nosotros lo estudiemos en ese orden, para que no mezclemos lo que son los salmos mesiánicos con los salmos acrósticos, o los salmos acrósticos con los salmos graduales. Cada uno de los libros tienen su nombre, tienen sus numeraciones. Bueno, gloria a Dios por eso. Vamos al libro de los Salmos 103, y vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 103. Y vamos a leer el Salmo 103 desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Y vamos a leerlo como siempre, con calma, sin prisa, para poder tener luz y poder ir mirando la Escritura y poder ir andando detrás de ella para ver sus revelaciones. Dice el Salmo 103, versículo 1, observa bien lo que dice. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Vamos a dar vuelta y vamos al versículo 2. Dice, bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Ya aquí estamos viendo que nos vamos a encontrar con palabras principales. No olvides ninguno de tus beneficios. El versículo 3 nos dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Y el versículo 5 nos dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como las águilas. Si observamos bien los 5 versículos que hemos hablado del Salmo 103, vamos a ver que entre esos 5 versículos hay muchas palabras que la podemos usar como palabras principales o palabras centrales si vamos a hacer algún estudio, alguna predicación.
Entonces voy ahí al Salmo 103, versículo 1, y voy a leerlo de nuevo. Dice, bendice alma mía a Jehová. Entonces aquí vemos que la primera palabra que está ahí puede ser una palabra central, como la palabra bendice. Vemos la segunda palabra, que es la palabra alma, que también la podemos usar como una palabra central para hacer una predicación o para una enseñanza. Vemos también que tenemos la palabra mía, que también podemos hacer enseñanzas y predicaciones. Y dice después a Jehová, y bendiga. Podemos observar que nos dice primero, bendice alma mía a Jehová, pero después nos dice, y bendiga. Si notamos bien lo que estamos leyendo, nos vamos a dar cuenta que la palabra alma que vemos aquí es de término femenino. O sea, la palabra alma pertenece a una palabra que indica de algo que es femenino. Entonces vemos que dice alma mía. Pero después vemos que nos dice también, y encontramos la palabra y bendiga, con una referencia a la palabra alma. Porque la palabra alma, de acuerdo a los eruditos de la Escritura, y como la podemos ver también, es algo que indica como una referencia a algo que es femenino. Hay algunos eruditos que dicen que puede ser que cuando tiene la palabra el adelante, que dice el alma, le da un acento como que se está refiriendo a algo masculino. Pero aunque le pongamos el artículo el antes de la palabra alma, no le podemos quitar que alma es una referencia a algo femenino. Es lo mismo que si habláramos del agua. Si dijéramos agua, agua viene siendo como algo que tira para algo femenino. Pero si decimos el agua, no le estamos quitando a agua que sea un hombre que sea femenino. Entonces ahí vemos ese punto. Eso es para que usted en su casa tome un lápiz y un papel y escriba todo eso y empiece a investigar si la palabra que aparece ahí como alma es femenina o es masculina. Entonces, a través de eso, usted va a empezar a entender que la Escritura no es solamente leerla literalmente, sino que hay que profundizarla. Por eso es que este ministerio se llama Fundamento, porque le buscamos el principio, le buscamos la base a las cosas para poder entender lo que Dios quiere hablar. Bueno, sigamos hacia adelante. Entonces vemos que aquí dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser. Pero aquí vemos ahora que la palabra ser es una palabra que da una indicación a algo masculino. Entonces nos encontramos con la palabra alma, que es referente a lo femenino, que igual tenemos que investigar, y nos encontramos que después dice, y bendiga todo mi ser. Entonces lo que está diciendo la Escritura, que el alma se refiere a una palabra femenina, pero que hay un ser que es el que posee esa alma, pero esa palabra que está ahí para ese ser está indicando que es una persona que es varón, o sea, viene del género masculino. Entonces, cuando usted toma todo eso, entonces usted va a encontrar y va a tener mucho material para usted poder desarrollar sus trabajos. Y usted va a empezar a ver cómo algo que usted lo veía como simple, se va a empezar a transformar. Porque solamente cuando usted empiece a averiguar sobre la palabra alma, si está en lo femenino o si está en lo masculino, usted va a tener que entrar en gramática. Entonces usted va a empezar a darse cuenta y hacerse preguntas. Eso es escudriñar la Escritura. Gloria a Dios. Ahora vamos al versículo número 2. En el versículo número 2 nos dice, bendice alma mía. Otra vez se repite lo mismo en cuanto a lo femenino, a Jehová,
y no olvide ninguno de sus beneficios. Entonces nos estamos dando cuenta que ahora en el versículo 2 vemos que Dios nos está hablando ahora de beneficios. Entonces vemos que tenemos la palabra beneficios en el versículo 2. El versículo 2 nos está diciendo que Dios nos va a proveer de todos sus beneficios. Entonces, si la palabra nos dice que Dios nos va a proveer de todos sus beneficios, Dios nos está hablando, aparte de todo lo que hay en el planeta, también nos está hablando de las riquezas, nos está hablando del dinero. Entonces, para desglosar ese versículo 2, donde vemos que nos dice que no olvide ninguno de sus beneficios, lo vamos a desglosar yendo a Primera de Timoteo, capítulo 6. Entonces, si nos vamos al libro de Timoteo, capítulo 6, y leemos el versículo 9, el versículo 10, vamos a ver lo que Dios nos está hablando por cuanto a los beneficios. Y vamos a leer primeramente el versículo 17. Entonces vamos a Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17. Y el versículo 17, porque estamos investigando sobre los beneficios y estamos buscando en los beneficios, vamos a ver donde está incluida el beneficio de la riqueza. Entonces dice el versículo 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. O sea, Dios le está diciendo a la iglesia y a los ricos de este siglo que entre todos los beneficios que Él nos da, donde está también el dinero y está la riqueza, que si de alguna forma u otra nuestra vida cambia, que no podemos tener altivez. Ahora, ¿qué es altivez? Altivez o ser altivo es que porque ahora no voy a conocer a la otra persona, la voy a menospreciar, la voy a aislar, o me voy a hacer sentir que yo soy yo y los demás no son nadie. Entonces Dios nos está diciendo que como Él es el que provee todos los beneficios, que cuando tengamos el beneficio de la riqueza, a nosotros, los que no tenemos nada, o los ricos que estén en este mundo, si tienen el beneficio de la riqueza, Dios manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. Entonces Dios nos está diciendo todos los beneficios, de acuerdo al Salmo 103, versículo 2, están incluidos para ustedes. Pero dentro de todos esos beneficios, tengo el de beneficio de las riquezas. Si alguno de ustedes llega a ser próspero, no sea altivo. Si alguno de ustedes llega a ser próspero, no ponga su dinero en las riquezas. Porque todo lo que es dinero y todo lo que es riqueza se va a quedar aquí. Dios quiere que pongamos nuestros intereses en el banco que está en el cielo. Para cuando tengamos que salir de este planeta e ir al cielo, poder tener una cuenta en un banco y poder ir a buscar. Porque si no tenemos nada acumulado en el cielo, nada podemos ir a buscar. Entonces vemos que nos dice que no pongamos nuestra esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Dios nos está diciendo que las riquezas son inciertas. No ponga tu asunto, no ponga tus ojos en la riqueza de la tierra, porque las riquezas de la tierra son inciertas. Pon tus ojos, tu corazón, tu alma y tu espíritu y tu ser en el Dios de arriba, en el Dios vivo, que nos das todas las cosas en abundancia. Cuando leemos ahí el versículo 17, vemos que nos dice después que ponga todo lo tuyo en el Dios vivo, porque el Dios vivo nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos.
Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Por eso es que cuando vamos al Salmo 103, versículo 2, versículo 3, vemos que ahí está y nos habla de los beneficios. Entonces Dios nos está diciendo a través de Timoteo que todas las cosas en abundancia son para que la disfrutemos los hombres y mujeres de Dios y la persona que Él tiene viviendo en este planeta. Gloria a Dios. Entonces vemos que no podemos ser superior a los otros, ni por posición social, ni por posición económica, sino que tenemos que tratar a la persona todos como si fuera un caso especial, no separarlo, ni hacer tampoco con las personas un caso distante. Entonces vemos en Timoteo, también cuando vamos a leer ahora Timoteo capítulo 6, versículo 9 y versículo 10. Y vamos a leer el versículo 6. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación. Ahora estamos viendo que Dios nos dice todas las riquezas, todos los beneficios que hay en este planeta son para ustedes. Y yo se los doy en abundancia, incluyendo el dinero y la riqueza. Pero cuando lo tengan, cuídense de ser altivos. Más bien, piensen en mí, mírenme a mí que soy un Dios vivo, porque la riqueza allá abajo se va a quedar. Entonces vemos en Timoteo 6, versículo 9, que nos dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Quiere decir que la persona que de un momento a otro lo que quieren es tener dinero, en un momento y otro dinero, empiezan a caer en tentación. La palabra tentación es que cae en los placeres de la vida. Cae en los placeres de la vida, puede caer en la prostitución, puede abandonar la iglesia, puede abandonar a Dios, porque la tentación y el lazo lo han arropado. Entonces nos dice que podemos caer en tentación y en muchas codicias necias y dañosas. Oiga eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción. El problema no es tener dinero, el problema no es que usted sea rico, el problema es cuando usted le toma amor al dinero y empieza usted a amar más el tener dinero y el buscar el dinero que al Dios vivo y que las cosas que le pertenecen a Él. Entonces en un momento dado usted va a empezar a caer en su propia destrucción y perdición. Dice el versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí vemos que el Señor lo está explicando a través del Salmo, cuando nos dice que tiene sus beneficios para nosotros. El Señor nos está diciendo que entre todos esos beneficios que nos habla en el Salmo 103, versículo 2, el Señor nos está diciendo que Él nos va a dar todos los beneficios, incluyendo la riqueza. Pero que tengamos mucho cuidado, porque el buscar la riqueza es engañosa. Dios nos quiere prosperar a todos, de acuerdo a su voluntad y de acuerdo al cómo Él quiera darnos las cosas. Pero cuando empezamos a contaminarnos por buscar el dinero o por ir detrás del dinero, entonces empezamos a apartarnos de Dios, y ya en las congregaciones, ya Dios ha salido de las congregaciones, y el Dios que está en la congregación entonces ya no es el Jehová de los ejércitos, ahora es el Dios Mamón, el cual es el Dios del dinero. Gloria a Dios. Entonces vamos a seguir ahora, vamos a retroceder y vamos a regresar al Salmo 103. Y vamos a buscar en el Salmo 103 y vamos a seguir leyendo el Salmo 103.
Entonces vimos que en el versículo 2, Dios nos dice, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y ya vimos que entre esos beneficios están las riquezas. Y ya vimos como Timoteo en el capítulo 6, versículo 9 y versículo 10, Timoteo nos explica el problema de las riquezas. Entonces ahora vamos a ir al versículo 3 del Salmo 103. Y dice el versículo 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Pero ahora nos damos cuenta que en el Salmo 103, versículo 3, tenemos una palabra que es la palabra perdona. Entonces agarramos esa palabra que está ahí, que dice que perdona mis pecados, que perdona las cosas malas que yo hago, que perdona todas las iniquidades, o sea, las cosas abominables delante de Dios. Entonces entonces vemos que por su infinita compasión, el Señor mantiene la misericordia para miles. Dios nos está diciendo a través del Salmo 103, nos está diciendo a través de la palabra perdona, dice, Él es quien perdona, no dice algunas, dice todas. No dice que Él es que perdona algunas, dice todas. Entonces vemos que Dios en su infinita misericordia tiene misericordia para darnos a miles, perdonando. O sea, Dios a través de su perdón, su misericordia, cae sobre miles en esta tierra como lo está haciendo ahora mismo. Aunque Él sabe que por la iniquidad y el pecado, Él debe castigar o bien perdonarla. O sea, Dios sabe, esta persona está en iniquidad, pero esta persona ha venido a mí y esta persona me está llamando y me está diciendo que de una forma u otra que me acerque al Señor. Entonces vemos que el Señor tiene una misericordia infinita y que tanto en su misericordia Él puede perdonar como también puede castigar. Y no puede cambiar, y vemos que el Señor tampoco puede cambiar su carácter. O sea, en su misericordia, tú te buscas de Dios, Dios abandona sus iniquidades, mas sin embargo, Él no puede cambiar su carácter en cuál decisión Él debe tomar. Porque si Dios nos los ha dado todos, si Dios nos ha dado en su bendición, nos ha dado la riqueza, nos ha dado el que estemos bien, entonces nosotros andamos en algunas clases de iniquidades porque le hemos fallado al Señor. El Señor en su misericordia, que tiene miles de bien para nosotros a través de que nos perdona, vemos que el Señor también tiene que tomar una decisión, si nos perdona o no nos perdona, porque el Señor tampoco puede cambiar su carácter. Porque la luz no tiene nada que ver ni nada que tener con las tinieblas. O sea, las tinieblas y la luz no pueden estar en comunión. Y si estamos en la cosa de Dios y Dios nos bendice y nos corrompemos y nos llenamos de iniquidades, de la misma manera que vamos del Señor y el Señor perdona todas nuestras iniquidades, también debemos de entender que el Señor puede tomar una decisión, porque el Señor nos ha dicho a nosotros que nosotros somos luz. Y si nosotros somos luz, no podemos convivir con las tinieblas. Y eso es lo que va a hacer el dinero y la riqueza con nosotros. Llevarnos por el camino equivocado y empezar nosotros a dejar de ser luz y andar en la tiniebla, y después, si nos descuidamos, también convertirnos en tinieblas, porque los juicios del Señor son justos. El Señor nos da todas las enseñanzas, nos da todos los beneficios, lo ha puesto todo en nuestras manos, nos da todo lo que necesitamos, nos bendice de acuerdo a la voluntad de como Él quiere bendecirnos, y nos dice a través del Salmo 103, versículo 3, nos dice que Él también está dispuesto a perdonar nuestras iniquidades.
Pero vemos que a través que perdona nuestras iniquidades, también vamos a ver que Dios es un Dios justo. Y como Él sabe que si somos luz no podemos estar entre la tiniebla, entonces Él va a hacer un juicio justo. Gloria a Dios. Gloria a Dios Todopoderoso. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 7. Vamos al libro de Éxodo 34, 7. Y vamos a ver qué nos dice el libro de Éxodo en el 34, 7. Éxodo capítulo 34, versículo 7. Nos dice el versículo 7. Éxodo 34, 7. Que guarda misericordia a millares. Por eso es que acabo de decir que Él tiene misericordia para miles y miles y millares. Dios perdona a millares de millares. Dice, Él guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad. Aquí estamos viendo que en el libro de Éxodo 34, versículo 7, el Señor nos está diciendo lo mismo que acabamos de leer en el Salmo 103, versículo 3. Donde dice que Él perdona nuestras iniquidades. Y vemos en Éxodo 34, versículo 7, que Él guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces aquí nos vamos dando cuenta de cómo Dios nos habla una cosa en el Salmo 103, versículo 3, Dios nos habla sobre cómo Él puede perdonar a millares y millares. Y esto es para los que le aman. O sea, Dios te va a perdonar tus iniquidades, Dios va a perdonar tus errores, Dios va a perdonar que nos apartemos de Él por la riqueza o porque que nos dé la gana de abandonarlo y empezar a hacer tiniebla en vez de ser luz. Él en su misericordia va a tener que tomar un juicio porque Dios es un Dios justo. De acuerdo a Éxodo 34, versículo 7. Entonces, en su justicia, Dios tiene su carácter. Y nadie le puede cambiar el carácter de Dios. Nadie puede decirle a Dios, yo hago, yo no hago, yo desato, no desato, y tú me tienes que perdonar. No, Dios tiene sus reglas. Y el que rige sus reglas es Él. Entonces, eso lo podemos también encontrar en Deuteronomio,